En la capital francesa, más de 50 personas son detenidas en la protesta de este sábado de los chalecos amarillos. Las movilizaciones transcurren por todo el país, en paralelo a la prohibición de convocarlas en ciudades concretas. También se desplegó un dispositivo militar, aunque las autoridades subrayan que no es para contener a la ola amarilla. Pablo Quiroga nos amplía a la última hora. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Así es, tú mismo lo anunciaste porque es 19º fin de semana consecutivo, sábado de protesta de los chalecos amarillos. Un fenómeno que ya se está extendiendo a nivel al mundial, ya todo el mundo los conoce, pero ¿por qué es especial en esta jornada? Y usted también, que se está viéndonos en sus casas, tiene que prestar atención, porque por primera vez los militares van a salir a las calles. Es concretamente un equipo antiterrorista a cuidar, vigilar los principales puntos del país, los principales puntos de París, para que no ocurran los destrozos que se suscitaron la semana anterior. Te invito a revisar el mapa también, donde vamos a estar viendo en qué lugares se han prohibido las marchas, porque esto no es solo en París, sino que se concentra también alrededor de distintas ciudades. Y vamos a fijarnos concretamente lo que pasa en la capital francesa, porque tenemos acá el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, Palacio del Elíseo, Palacio de la Concordia y la Asamblea Nacional. Durante el fin de semana pasado, en todas estas áreas se vivieron destrozos muy grandes, con lo cual se quiere evitar eso ahora. De hecho, están bloqueadas las áreas. Entonces el debate es: ¿se respetará estos cercos o no? ¿Dónde va a manifestarse la gente? Estas son las ciudades también que vemos alrededor, dentro de Francia, que está prohibido el llamado a manifestarse. Revisamos aquí algunas, por ejemplo, Rouen, Burdeos, Toulouse, Marsella. Caso especial es aquí con Niza, donde se prohibió las marchas, las manifestaciones sociales, pero durante esta jornada ya contamos con la primera afectada, el primer herido, porque a pesar del llamado a no manifestarse, a pesar del llamado a prohibir una manifestación, prohibir una marcha, la gente siguió con su propósito y quiso mostrar su descontento frente a las políticas sociales de Macron, frente también a lo que comenzó este fenómeno de los chalecos amarillos, que era el descontento con los combustibles. Sin fin, hay muchos petitorios en torno a este movimiento, y de hecho estamos viendo estas imágenes que son de esta jornada y donde está precisamente, vemos también los afectados, y vamos a revisar también donde vemos a la mujer que fue lesionada, que se encuentra herida durante esta marcha, porque ya pasó de ser de un fenómeno totalmente pacífico, sino que también ya hay hechos de violencia. Vemos también los altercados que están con la prensa. Vemos cómo ocurren todos estos hechos, que también algunos son de carácter delictual. De hecho, aquí tenemos a la mujer que fue lesionada en la ciudad de Niza durante esta jornada. Lamentable situación, pero vamos a estar atentos a todo lo que está pasando durante esta jornada, porque es el 19º sábado que ocurren estas protestas. Queremos saber qué es lo que pasa y también comenzamos con la gente, así que te invito a escuchar esta situación. Yo entiendo por qué hay gente que está muy indignada, porque la justicia social en Francia no es como debe ser. De hecho, los ricos están muy bien protegidos y hay gente que lucha para mantener a sus familias. No justifico la violencia, pero puedo entender por qué alguien llega a volverse violento. Es una gran tontería. ¿Desde cuándo los soldados se enfrentan con el pueblo? Nunca he visto algo así. La polémica comenzó luego de los destrozos de la semana pasada. ¿Por qué? Porque hubo una conferencia de prensa donde se dijeron nuevas medidas para enfrentar a las marchas de este fin de semana. Y vamos a rescatar una de estas que señaló el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde justifica un poco la labor militar. Dice: la policía y la gendarmería estarán encargadas del mantenimiento del orden, acompañando las manifestaciones oficialmente declaradas. Impedirán las protestas que se lleven a cabo en lugares no autorizados, contrarrestando los intentos de disturbios. Intentos de disturbios graves que afectan tanto a instituciones públicas como también comercio, donde se ha visto incendios, saqueos, un sinfín de violencia en todas estas partes. ¿Y qué ahora viene? ¿Qué es la novedad de este sábado? Ya lo dijimos también, era sobre esta fuerza antiterrorista que se llama Centinela. Ellos lo argumenta acá, la presencia de ellos los argumenta Emmanuel Macron, señalando que los militares involucrados en el operativo antiterrorista Centinela se dedicarán al cumplimiento de la tarea de la lucha antiterrorista y la protección de instalaciones importantes.
¿Qué puede pasar acá? No lo sabemos. Esperemos que esta situación no siga escalando aún más, porque queda el debate y la polémica también en torno a esto es qué pasa si se enfrentan militares con civiles. Militares están armados, los civiles supuestamente no. Entonces esperemos que todos estos hechos no sigan escalando más. Bueno, Pablo, te propongo que sigamos ampliando esta situación que se vive en Francia con el periodista Guillermo Saavedra. Lo tenemos en directo. Guillermo, ¿qué tal? Para empezar, estábamos hablando de esta medida excepcional de Macron de sacar los militares a la calle, no para impedir o hacer que estas protestas no tengan lugar, sino para reaccionar ante posibles disturbios. ¿Cómo valora la situación? Bueno, la verdad que aquí hay un problema político y una situación que es muy profunda desde ese punto de vista, puesto que los militares en las calles significa que el gobierno, en síntesis, es incapaz de poder restaurar la seguridad, tanto para los ciudadanos como para los que no están en París, etcétera, etcétera. Ahora, sacar los militares a la calle es una provocación más, es una huida hacia adelante, puesto que, en definitiva, el ministro del Interior es uno de los principales responsables de la situación que vive hoy la Francia. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros vamos, cuando aquí en Francia se habla de Venezuela, que la represión en Venezuela disparan a la policía. Aquí en Francia no disparan a la policía, pero ocurre que es muy extraño que en las manifestaciones de los chalecos amarillos aparezcan individuos que son identificados sin ningún problema, puesto que todos son de negro y con los mismos vestimentas de la policía. Y estas personas rompen, etcétera, etcétera. Y desde que se inició de los chalecos amarillos, se ha creado a través, es decir, el gobierno ha creado una forma de desprestigio. Pero a pesar de eso, el problema continúa. ¿Por qué? Porque hay sectores en que son millonarios con sueldos de 1 millón de euros por mes y personas que ganan 800 y menos aún para poder vivir. Luego está la otra situación que es más grave aún, que en esta situación el gobierno ha ido privatizando sectores como lo que se pretende ahora, los aeropuertos, o sea, también los sistemas de comunicación de como corresponde los trenes. Se ha ido privatizando también el servicio de correo, los hospitales, liceos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente llega a un momento dado en que no tiene los medios para existir, no para vivir. Y esa es una de las causas por las cuales, es decir, la Francia, que no es la capital de París, sale a las calles. Hoy, sí. Sí, mire, también me gustaría hacer una pregunta bien breve. A ver, hay voces dentro de Francia que consideran que el gobierno no sabe cómo solucionar esta situación con los chalecos amarillos. Si no es el tema entonces de los militares, ¿cuál podría ser una solución de raíz para frenar, para terminar con esta situación de los chalecos amarillos? Bueno, la solución la tiene el gobierno indudablemente, que es que pueda aumentar los salarios a través de las empresas que, primero, hay empresas que pagan dividendos extraordinariamente importantes y pagan salarios miserables. Entonces, todo está en que debe haber una regulación a nivel de la repartición que se puede realizar en Francia. Me explico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se han privatizado empresas como Arcelor, Alcatel, y toda la gran industria que construye barcos, por ejemplo, Saint-Nazaret, que se llama en Francia, etcétera. Entonces, la posibilidad
que esto se acabe es que el gobierno diga: nosotros vamos a continuar con el impuesto más importante que retiró, que es el ISF. Pues Guillermo, le agradecemos su opinión, lamentamos no disponer de más tiempo, en otra ocasión volvemos a conectar. Gracias también a ti, Pablo.